Es, Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. buenas tardes. Hola Gabriel, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer una sesión rapidita. Bueno, de vuelta formalmente les digo buenas tardes a todos. Ahora sí estamos grabando ya. Hoy vamos a dar el puntapié inicial de lo que es inversiones financieras, una serie de partidas relativamente de fácil registración, de fácil comprensión, pero por supuesto, como todo, hace falta leer y hace falta entrenarse. Así que vamos a comenzar un poquito con la guía, una revisión de la guía para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inversiones financieras, a qué nos estamos refiriendo. Primero, cuando hablamos de inversión, lo que estamos suponiendo es que nosotros estamos teniendo o un excedente de fondos que destinamos o aplicamos a la incorporación de algún activo financiero, cuando hablamos de inversiones financieras, ¿sí? Un activo financiero que sea capaz de aportarnos alguna renta adicional al de la actividad principal, o bien, aunque no se traten de excedentes de fondos, estamos buscando una ventaja adicional, ya sea porque, por ejemplo, en el marco de una inversión de carácter permanente en acciones, logramos, por ejemplo, una integración vertical de nuestra industria o alguna ventaja de tipo asociativa que nos permita incrementar nuestros resultados netos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inversiones financieras, estamos refiriéndonos, en el caso puntual de la RT 54, de las colocaciones de efectivo en un activo financiero, que esto es importante aclarar que cuando hablamos de un activo financiero, tenemos que reconocer que cuando en nuestros libros como sociedad o como entidad o como persona que está invirtiendo, ¿no? Eh, Estamos canjeando efectivo por un activo financiero. Al mismo tiempo, en los libros de la contraparte, la contraparte estaría reconociendo la existencia de un pasivo financiero. Es decir, cuando hay un instrumento financiero es que de un lado de la operación dimos nacimiento a un activo financiero y como contraparte también se generó un pasivo financiero, ¿sí? Entonces, las inversiones financieras a las que nos vamos a referir son las que realizamos con el ánimo de obtener una renta, una ganancia de capital o cualquier otro beneficio explícito o implícito y que tienen algunas particularidades que precisamente eh, muestran que las inversiones financieras que vamos a clasificar en este rubro se trata de imposiciones o de adquisición de activos que permiten que en el corto plazo, es decir, en un plazo que está dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de la emisión de un informe para terceros, estamos en condiciones de decir que se van a convertir en efectivo equivalentes de efectivo, o al menos ese es el propósito de la entidad que distrae una porción de sus recursos líquidos para la adquisición de este tipo de activos financieros, ¿sí? Entonces, hay una cierta seguridad de una rápida conversión en efectivo, equivalentes de efectivo, y esto es lo que hace que
este tipo de inversiones financieras, en términos generales, estén alimentando el activo corriente de todas las empresas. En la medida que los activos los clasifiquemos en corrientes y no corrientes por liquidez. Si lo hacemos por ciclo de operaciones, puede que entonces quede al margen del ciclo de operaciones digamos, o estén formando parte de él y en consecuencia será corriente, o no estén formando parte de él, en consecuencia lo vamos a tener que clasificar por liquidez, y clasificado por liquidez vamos a saber que se trata de un activo corriente, ¿sí? Y acá decimos cuáles son los ejemplos que nosotros vamos a tratar aquí. No quiere decir que sean los únicos, pero en términos generales hablamos de depósitos a plazo fijo en inversiones financieras, de acciones que tienen normalmente cotización en un mercado de valores, o títulos públicos que normalmente también tienen cotización en mercados de valores, o fondos comunes de inversión y demás. Entonces, la RT 54, cuando habla de las inversiones financieras, que antes se llamaban inversiones transitorias o temporarias, nos da algunos ejemplos, y más allá de la definición que allí está. Un ejemplo son los depósitos a plazo fijo, colocaciones similares, títulos de deuda emitidos por otras entidades públicas o privadas. Esto quiere decir que un título de deuda representa un compromiso que toma el emisor, que a cambio de un cierto monto de capital suscripto por los inversores en calidad de préstamo, le promete un cierto rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, están los títulos de deuda públicos, que serían los títulos públicos, que son el dinero que toma el Estado emisor, nacional, provincial, municipal, justamente para hacerse de recursos para cumplir con sus funciones, y promete una cierta renta a quienes suscriben cada uno de esos títulos. Y también están los títulos de deuda privada, que serían las que se llaman obligaciones negociables, equivalentes a los títulos públicos. También son títulos valores que representan un monto de capital que el privado capta del mercado de valores, y bueno, promete también un rendimiento a cambio. Después están las acciones, o cualquier otro instrumento de patrimonio que es emitido por entidades, en tanto no se trate de inversiones que supongan la existencia de control conjunto de influencia significativa, que eso lo vamos a ver un poco más al final, cuando trabajemos las inversiones permanentes. Esto es, que no se trate de la compra de una cantidad de acciones tal que aporten una serie de votos al tenedor de esa acción, de tal manera que individualmente o en asociación con otros terceros pueda llegar a formar la voluntad social en las reuniones de la sociedad emisora de esas acciones, ¿sí? Eso ya estaría en el ámbito de una combinación de negocios, y eso sería tema de estudio bastante más adelante. Em, bueno, y en general lo que se excluye son los activos que no dan lugar en forma simultánea a la asunción de un pasivo financiero con otra entidad, como por ejemplo una inversión en oro, o activos que cumplan con la definición de activos en cuanto a los beneficios a empleados posteriores a la terminación de la relación laboral, o los instrumentos derivados y operaciones de cobertura, que por supuesto nosotros de momento no vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo medimos inicialmente? Y esta es una cuestión que trae la RT 54, que representa una suerte de modificación respecto de lo que venía ocurriendo, ¿no? En la RT 17, que es la antecesora de esta,
el tratamiento de las inversiones temporarias o transitorias era otro. Acá fíjense que para medir inicialmente una inversión financiera, la norma lo que va a hacer es condicionar a cómo decide el ente medirlo en forma posterior a su incorporación. Entonces, si en un momento posterior al de la incorporación lo va a medir a valor razonable, pues al momento de la incorporación lo tiene que medir a valor razonable. Cuando la medición posterior se realiza a costo amortizado, bueno, ¿cómo va a reconocerlo inicialmente? Como dice aquí, por el valor de las sumas entregadas, ya sea que la entidad sea pequeña, que la tasa de interés pactada no difiera significativamente del tipo de mercado para transacciones similares, o que la totalidad de las cuotas pactadas venzan un plazo máximo de 12 meses de la fecha de la operación de compra, y si no, el valor descontado de los flujos de efectivos futuros, descontado a una tasa de interés de mercado en la medida que ninguna de las situaciones anteriores se cumplan. En todos los demás casos, justamente al- se va a reconocer inicialmente el costo de adquisición menos dividendos en el caso que corresponda, o menos cualquier otro beneficio, cualquier otro activo, en definitiva, que esté declarado y que pase a ser o a cumplir el concepto de activo, y que todavía no esté, por supuesto, pagado por parte de la entidad emisora. Entonces, inmediatamente nos aclara la norma que los costos de transacción se reconocen o se imputan a resultados en la medida que decida trabajar o medir a valor razonable. ¿Por qué? Porque en el marco de la medición a valor razonable se entiende que los costos de transacción no son costos de los activos en cuestión, sino puntualmente costos de transacción, y por ende deberían imputarse a resultados, ¿eh? No se pueden activar los costos de transacción. Del mismo modo, dice que serán parte del costo de la inversión inicial cuando se mida al costo de adquisición. Entonces, si la inversión se decidiera seguir midiendo al costo de adquisición, en el costo de adquisición efectivamente va a formar parte de los costos de transacción. Aquí, en cuanto a la medición posterior, que es lo que condiciona la medición inicial, tal como les venía diciendo, bueno, medianamente dice esto que les estoy comentando, pero esto lo vamos a analizar más fuertemente cada vez que trabajemos los casos puntuales de incorporación al activo y medición posterior de inversiones en títulos públicos, de inversiones en acciones y, en fin, también medición de imposiciones en depósitos a plazo fijo, sí que serían una imposición en plazo fijo sería cuando uno deposita en una entidad financiera un monto determinado por un cierto plazo, bajo determinadas condiciones que están estipuladas en el certificado de depósito en plazo fijo, y devenga, o es por esa razón que los inversores realizan esta imposición, devenga una determinada renta producto de la aplicación de una cierta tasa de interés conforme las normas que se pacten entre el inversor y la entidad financiera. Em, por lo demás, no hay demasiadas cuestiones raras. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es eh, qué pasa cuando no encontramos, por ejemplo, queremos medir a valor razonable y no encontramos cómo hacerlo porque no encontramos un precio cotizado en un mercado activo. Bueno, entonces ahí la norma nos dice
que si no fuera posible determinar el valor razonable de una inversión financiera, ustedes ya saben lo que es valor razonable, la medición se va a hacer a cotización sucedánea. Y aquí lo que aclaramos es que lo definimos como el precio directamente observable que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en un mercado que no reúna las condiciones de mercado activo. ¿Sí? Entonces uno uno dice, bueno, pero entonces el RT 54, ¿a qué llama cotización sucedánea? Es como una suerte de fuente alternativa y representativa de la medida de un activo financiero que la utilizamos como en reemplazo de valor razonable cuando este no fuera posible encontrarlo, ¿sí? Entonces, em, es como la mejor estimación del valor del activo cuando no es posible encontrar un precio cotizado, ¿sí? Eh, no sé si por ahí tienen alguna pregunta, pero me encantaría preguntarles en este punto, a ver. ¿Qué ejemplos se imaginan? ¿No? Supónganse que nosotros estamos trabajando con el marco de un mercado de valores, ¿sí? Estamos trabajando con una, una cierta cotización y de repente nos encontramos con que vamos a comprar un activo que ahora, o tenemos un activo que ahora ya no cotiza, supónganse, ¿no? Entonces tenemos un activo, ahora ya no cotiza. Cuando lo compramos, dijimos, bueno, vamos a medirlo a valor razonable y el valor razonable estaba. Ahora tenemos que medirlo a valor razonable y el valor razonable no está porque ya no cotiza. ¿Cómo hacemos para encontrar una eh, cotización sucedánea? Entonces, lo que la RT nos dice es, bueno, si no es posible encontrar un valor razonable, porque, por ejemplo, como les decía, ahora no vamos a encontrar una cotización o un precio cotizado en un mercado activo porque dejó de cotizar hace un mes. Tal vez una buena medida del valor corriente de salida, si se puede decir, de ese activo, podría llegar a ser el de la última cotización que tenía, ¿sí? Cuando dejó de cotizar, pero se estima que no han cambiado las condiciones y al no haberse registrado hechos que puedan afectar significativamente ese precio cotizado, se lo considera una buena medida de su cotización y se puede tomar como una cotización sucedánea, ¿sí? Em, de lo contrario, una cotización sucedánea podría ser una suerte de medida de costo de reposición, ¿sí? Que deviene de la aplicación de los criterios o los métodos de valoración, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de valor razonable, había como última jerarquía de valor razonable la posibilidad de aplicar ciertos métodos de valoración, ¿no? Por ingreso, por el costo de mercado? Bueno, el costo corriente de reposición, por ejemplo, sería una medida de cotización sucedánea, ¿sí? Que pueda sustituir al valor razonable, que la mejor jerarquía sería o estaría dada por el precio cotizado en un mercado activo, pero que ahora no lo tenemos. Sin embargo, teníamos un precio cotizado de hace 3 semanas que dejó de cotizar, pero no han pasado
ningún hecho significativo que lo pudo haber modificado materialmente a ese precio cotizado. Entonces podríamos utilizarlo como cotización sucedánea. Em, bueno, de cualquier manera, fíjense que lo que dice, lo que nosotros apuntamos en la guía, en la parte teórica, dice que si se trata de títulos públicos, que es con los que vamos a trabajar hoy, se, se va a medir en forma posterior a su valor razonable o cotización, dependiendo de la existencia o no de un mercado activo, es decir, cotización sucedánea, si la entidad tiene la intención de negociarlos anticipadamente y ello resulta factible. Y si eso no es así, en los restantes casos se mide el costo amortizado. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué era el costo amortizado? Entonces ahí me gustaría que vayamos y tengo por acá lo que dice el RT 54, nada más que tengo que conseguirlo. Em, un segundito que ya busco, acá estaba. Em, Sí, lo que dice el RT 54, un segundito que voy a... aquí está. Este RT 54 habla de costo amortizado. Para que lo recuerden, porque siempre es bueno volver al glosario del RT 54. Cuando ustedes tengan dudas, vayan al glosario, porque allí los términos más... perdón. em, los términos o controvertidos o los términos, los conceptos clave están definidos en el glosario y es muy importante recurrir al glosario. Fíjense que cuando habla de costo amortizado dice que es la suma algebraica del importe de la medición inicial de un crédito, inversión o deuda más los componentes financieros devengados menos las cobranzas de créditos e inversiones o el pago de deudas, ¿sí? Em, quiere decir que cuando hablamos de costo amortizado, en verdad lo que estamos diciendo es, bueno, el costo amortizado no es ni más ni menos que la medida inicial que tenga la partida, menos todos los conceptos que deba restarles de él, por ejemplo, porque eh, cobré una parte de lo que tenía derecho a cobrar, o se devengaron componentes financieros que aumentan o disminuyen la partida, ya sea se trate de activos o de pasivos respectivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costo amortizado, es ni más ni menos que esto. Costo como el sacrificio económico en el que debemos incurrir, por ejemplo, para disponer de un activo llamado, por ejemplo, inversión financiera, neto de, digamos, con más las sumas que tenga derecho a cobrar adicionalmente, ¿no? Menos lo que haya cobrado de toda esa suma global que tengo derecho a percibir, ¿sí? Entonces, así es que se va determinando el costo amortizado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si un título público representa una deuda del Estado emisor que nosotros como inversores tomamos, por ende le entregamos nuestros recursos al Estado emisor y el Estado emisor nos promete una renta, que la va a pagar por sobre el valor nominal de lo que nosotros compramos, de los títulos que compramos, em, el Estado lo que va a hacer es en determinado momento pagar la renta, pero también en determinado momento devolvernos parcialmente el capital tomado. Eso se llama amortización, ¿sí? Por eso que nosotros decimos que una amortización, que normalmente es utilizado como un vocablo que denota la utilización o la aplicación de un bien
a su destino específico y en consecuencia el consumo parcial de un costo incurrido para disponer de ese bien listo para el uso, eh, como la medida contable del costo consumido respecto de un bien de uso, ya les decíamos al principio de año que nos acostumbremos a utilizar bien los vocablos y que a eso no deberíamos llamarlo amortización. Eso es lo que es el nivel, el reconocimiento contable del nivel de consumo del costo incurrido para disponer de un bien destinado al uso dentro de un ente, lo deberíamos llamar depreciación. ¿Por qué? Porque el vocablo amortización está previsto para lo que sería la devolución parcial de un préstamo que nosotros tomamos o que nosotros otorgamos y que en consecuencia el tomador del préstamo recibe una cuota parte del capital prestado, ¿sí? No es el interés es la remuneración del factor capital, es decir, la rentabilidad que le ofrece el tomador del préstamo al inversor, en tanto la amortización es la devolución parcial del préstamo, del capital tomado, ¿sí? Que no pretende remunerar el factor capital, simplemente reintegrarle parcialmente a su dueño los recursos financieros que le prestó. ¿Se entiende? Entonces, eso sería una cuestión que, bueno, nos va a llevar a ir afinando un poquito el vocablo. Pero hoy nos vamos a centrar en los títulos públicos, y vamos a ver de qué se trata y cómo trabajarlos, ¿sí? Entonces me gustaría que vayamos a lo que sería la guía em, la guía este, de inversiones financieras. En el punto 5 dice títulos públicos y esta guía lo que nos permite es saber que eh, ejercitar un poquito lo que acabamos de ver conceptualmente en la RT 54, ¿sí? Fíjense que acá lo que decimos que una empresa inversora compra títulos públicos con cotización. Entonces, el 20 de febrero, una aclaración les quiero hacer porque acá estamos hablando de mercado, estamos hablando de cotización, estamos hablando de ámbitos que tal vez ustedes no conozcan demasiado. Entonces, una de las cosas que les voy a pedir para poder abordar este capítulo de inversiones financieras y que es algo que les queda un poco a ustedes, es que se ilustren acerca de cómo operan los mercados financieros, en qué consisten, cómo pueden trabajar las personas, el ciudadano común en un mercado financiero, de qué manera lo tienen que hacer. Ustedes se van a dar cuenta ahí que está la necesidad para operar en él, de hacerlo a través de una persona habilitada para operar y comprar y vender activos financieros. Entonces, bueno, em, esa dinámica les queda un poquito a ustedes investigarla, ¿sí? Pero volviendo al punto, cuando un Estado nacional, provincial o municipal necesita recursos, lo que hace es emitir títulos de deuda, toma capital del mercado de capitales y promete una cierta renta. Entonces, emite que pueden tener digamos, un título físico puede representar un título público o también ser digital. En el título en sí va a tener, por supuesto, un valor nominal, que es el valor por el cual
el inversor original, si el título dice 100.000, que seguramente nosotros le entregamos 100.000 unidades monetarias, ¿sí? Y el título en sí va a tener una serie de condiciones. Identificado, por supuesto, quién es el estado emisor, em, en qué moneda lo está haciendo, cuáles son los momentos de promesa de pago de capital, en cuántas cuotas lo va a hacer y de qué manera, cuáles van a ser las fechas de vencimiento estimativas y cuál va a ser también el pago de renta. Y el pago de renta, como el Estado emisor no tiene que quedar como eh, librado los vaivenes del mercado de capitales, en donde se reúnen oferta y demanda de títulos valores y puede hacer que la cotización que surja por la puja entre estos dos personajes, pueda que sea más alto, más bajo el valor de cotización respecto del valor nominal, ¿no? Entonces, el Estado no puede quedar librado a estas circunstancias y a este valor que puede ser más alto que el valor nominal o más bajo, y en consecuencia dice y promete al suscriptor del título, que va a pagar una renta que va a ser X, en términos porcentuales normalmente, y que se va a calcular sobre el valor nominal, el valor escrito en ese título que contiene, digamos, el activo financiero, ¿no? Para nosotros como inversores va a ser un activo financiero. Y bueno, y también van a determinarse fechas de pago de esa renta. Em, Entre muchos otros datos que contiene un título, ¿sí? Pero digamos que estos son los que más nos importan a los efectos de su contabilización. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que el 20 de febrero adquirimos 1.000 títulos públicos de valor nominal 10 cada uno, cuya cotización a la fecha es de 18 unidades monetarias. Y los gastos de compra son del 2%. La compra se abona con un cheque Banco Nación y los títulos devengan una renta anual del 12% sobre valor nominal, que se van a pagar el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada año. Piensen que nosotros nos tomamos una licencia en esta materia y a este punto, en donde decimos, bueno, si el 12% es la tasa nominal anual, vamos a dividirla por 12 y tendremos la mensual. Desde el punto de vista de la matemática financiera está mal este cálculo, pero nos vamos a tomar esa licencia porque no es lo que ahora nos preocupa conocer. Si eso lo van a aprender, por supuesto, cuando trabajen con matemática financiera. El 31 de marzo dice que se cobran en efectivo los intereses correspondientes. El 20 de agosto dice que el Estado rescata por sorteo 500 títulos mantenidos por la sociedad y nos dan otra información. El 31 de diciembre la empresa cierra ejercicio. A esa fecha los títulos cotizaban a 20 unidades monetarias y los gastos directos de venta eran de 50 centavos por título. Lo que nos piden es que efectuemos las registraciones correspondientes a la adquisición, al cobro de intereses, al rescate de los títulos, que consideremos que al 30 de septiembre el Estado emisor no abonó la renta devengada y que efectuemos la medición y exposición conforme en la NUA, el RT 54, considerando que la empresa tiene la intención de vender los títulos en el mercado activo. Este es un dato muy importante porque si nosotros, como sociedad inversora, tenemos la intención de aprovechar las características de fungibilidad de los títulos, de transparencia del mercado, que nos permite al precio conocido por todos los participantes de él comercializar, comprar, vender toda la cantidad de que dispongamos, pues entonces estamos en el marco de una inversión financiera que lo podemos trabajar
conforme la cápite de inversiones financieras del RT54 y trabajar normalmente con valores corrientes, ¿sí? Porque justamente se trata de un activo que tiene estas características de escasa o nula eh, eh, escaso o nulo esfuerzo de venta, de existir un precio cotizado, que todos los participantes del mercado lo conozcan, de fungibilidad de los activos financieros, en fin, el título público uno y el título público 2 de la misma serie y emisión tienen el mismo valor, en fin. Bueno, este es un poco el enunciado, ¿sí? Mientras ustedes les pido que hagan las preguntas que se les ocurran, voy a buscar algo que yo sé que tengo por algún lado y que era una línea de tiempo que es muy útil, pero saben que creo que la tengo en mi notebook, no acá. Está en el aula, Gabriel. Ah, está en el aula, genial, Sí, gracias. Entonces vamos a buscarla en al aula, ¿sí? Ahí vamos a buscarla. Gracias, María. Porque esa línea de tiempo es recontra útil para poder saber cómo la tenemos que trabajar, los casos de inversiones financieras en títulos públicos. Ahí está. Genial. Ahora sí. Ahí ya la encontré y acá la vamos a compartir. ¿Y saben qué? Ya nomás estoy entrando al aula con el objetivo de ponerla disponible o visible para ustedes como estudiantes. Em, bueno, ¿se ve bien o quieren que lo ponga un poquito más grande? un Cachitito, poquito más Un grande sería poquito mejor. más grande, sí. no vendría mal, ¿no? Porque, va, yo soy re chicato, pero en fin. Emiliano Figueroa quería hacer una consulta, Gabriel. No Ah, sé si, Emiliano, sí, a ver, claro. Claro, si Emiliano, habilita el micrófono mejor. no hace falta preguntar, es solamente activar el micrófono. Adelante, Emiliano. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar si subías la clase luego, porque pude entrar unos minutos tarde por eso. Mira, como entraste tarde, te diría que no, porque ese es el castigo. Sí, Pasa que terminamos administración a las 4 y vine a casa porque no hay buen wifi en la universidad. pero caramba, no, sí, estas clases siempre se dejan en el aula virtual. Gracias, profe. Al contrario. Bueno, ahí En estamos. en el canal de YouTube, Gabriel. Ay, sí, en el canal de YouTube, sí, 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 perfecto. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer cada vez que tenemos un caso de inversión en títulos públicos con cotización es armar una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo tenemos que poner ciertos datos que son claves, ¿sí? Datos que son fundamentales para poder resolver la situación. Un dato recontra importante es la fecha de la adquisición. Y debajo de la fecha de adquisición, que es el 20 de febrero del año cero, ustedes tendrían que decir qué es lo que compramos. Compramos 1000 títulos públicos que tienen un valor nominal de 10 cada uno, que pagamos 18.360 con un cheque, que la cotización era de 18, que los gastos de adquisición eran del 2%, que devenga una renta anual del 12% sobre valor nominal. Ustedes, después que estén más cancheros, ya van a saber que siempre la renta se devenga sobre el valor nominal, pero de momento aclárenlo. Y entonces, para que no la erren, ustedes definan todos los valores y dicen, bueno, el valor nominal de los 1000 títulos públicos que compramos, como era de 10 cada uno, el valor nominal de toda la compra es de 10.000 unidades monetarias.
Bueno, 10.000 unidades monetarias quiere decir que devenga una renta de 1.000 unidades monetarias. Este, no, la renta es de 1.000 títulos públicos por 10 unidades monetarias de valor unitario, da 10.000 unidades monetarias. Y el 1% de 10.000 da 100. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces, perfecto. Si yo compré 1.000 títulos públicos, por cada mes se van a devengar 100 unidades monetarias de renta. Entonces tengo que ver, eso lo dejo todo marcado a la hora de la compra, ¿sí? Todo marcado. ¿Qué más marco en la línea de tiempo como un hito importante? Marco la fecha de cierre de ejercicio. Eso también es un hito recontra importante. Una vez que marqué la fecha de compra y la fecha de cierre de ejercicio, ¿qué hago? Marco los momentos de pago de renta. Antes que yo compre y todos los momentos posteriores hasta la fecha de cierre de ejercicio. Como el pago de renta se iba a hacer por semestre, en septiembre y en marzo de cada año, bueno, yo lo que tengo que hacer es ver qué pasó hasta el momento en que lo compré y qué pasó después que lo he comprado y durante la tenencia. Ustedes tienen que nosotros lo compramos el 20 de febrero y hasta allí no decía nada acerca de si el Estado emisor no pagó en el último momento de pago de renta prometido. Entonces, el momento inmediato anterior en que devengó renta y pagó, en que devengó, siempre el devengamiento es hasta por hora, si quieren, ¿no? En mensual y diario. Pero si quieren, el último pago de renta anterior a mi compra fue el 30 de septiembre del año 0-1, ¿sí? En ese momento vamos a suponer que pagó la renta el Estado emisor. Entonces, entre el 1 de octubre de ese momento previo a la compra hasta el 20 de febrero del año 0, transcurrieron ¿cuántos meses? Y está octubre, noviembre, diciembre, enero y 2 tercios de febrero, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, devengaron 4 meses y 2 tercios de mes hasta el momento en que lo compré. A ese monto lo voy a anotar. A ese monto lo voy a anotar y son 467 unidades monetarias, porque si 1.000 títulos públicos que tienen un valor de 10.000 unidades monetarias nominales, tiene un valor nominal de 10.000 unidades monetarias y devenga el 1% mensual, en 4 meses y 2 tercios de un mes, devengaron 467 unidades monetarias de renta. Ahora, toda esa renta devengada que al momento en que compré el título público no pagó el Estado emisor porque simplemente estaba devengado, pero no era exigible, lo vamos a llamar cupón corrido. Este es un término que incorporamos ahora. Entonces, para universalizar la definición de cupón corrido, ¿cómo lo definimos? Bueno, definámoslo como el total de la renta devengada al momento de la compra de los títulos públicos, exigible y no exigible, que el Estado emisor aún no pagó a sus tenedores. Entonces, el hecho de que la universalicemos a toda esta renta devengada previa a mi compra, como la que puede ser renta devengada exigible,
y también la renta devengada no exigible, nos muestra que si el Estado debió haberlo pagado pero no lo hizo, o no tenía obligación de pagarlo porque todavía no había vencido el momento en que debía hacerlo, en tanto ya haya devengado antes o al momento de la compra, lo vamos a considerar cupón corrido, ¿sí? Entonces, el cupón corrido es toda la renta devengada al momento de la compra, aún no pagada por el Estado emisor. Esto representa entonces tanto lo devengado exigible como lo devengado no exigible, ¿sí? Bueno. Después, ¿qué otro dato tenemos que volcar a la línea de tiempo? Sería muy importante que vayamos marcando las fechas de cierre de cada mes y la renta que fue devengándose mes a mes, ¿sí? Y también cuando el Estado emisor paga la renta, como por ejemplo el 31 de marzo del año cero, bueno, decir que hubo un pago de renta y que se cobra toda la renta devengada. ¿Qué pasó en marzo? Hay una parte de la renta devengada que había devengado en la tenencia de un tercero a nosotros, que era la renta que devengó antes de nuestra compra y la renta que devengó mientras nosotros lo teníamos en nuestro poder, ese título público. En ambos casos la renta es renta y representa un crédito contra el Estado emisor y por supuesto el tenedor del título es el que puede presentarse y cobrar esa renta. Ahora, hay una porción que devengó antes de la compra que llamamos cupón corrido, en tanto la renta que devenga durante la tenencia la llamamos renta a cobrar. Las dos son cuentas patrimoniales de activos del rubro otros créditos, digamos, pero la particularidad, de momento permítanme esto, si cuando estudiemos créditos podemos afinar la denominación, pero digamos que en principio serían un crédito, representarían las dos cuentas un crédito, nada más que cupón corrido muestra su saldo, toda la renta que devengó antes de la compra y que el Estado emisor no había pagado hasta allí, sea exigible y o no exigible. En tanto, el saldo de la cuenta renta a títulos públicos a cobrar representa la renta que devengó durante la tenencia, entre el momento en que lo compramos o el último pago de renta y el cierre o el momento de la medición que corresponda. Entonces, cuando el 31 de marzo el Estado emisor paga la renta, anotamos que pagó la renta y que cobramos toda la renta devengada. ¿Qué otro hito tenemos que mostrar en la línea de tiempo? El otro momento de pago de renta, que es el del 30 del 9 del año cero, ¿sí? Aclara el enunciado que al 30 de 9 del año cero el Estado emisor no pagó la renta. Y esto es un dato muy importante porque tenían una porción de la renta devengada y exigible que el Estado emisor no honró. Perfecto. ¿Qué otro dato tenemos que volcar? Tenemos que volcar que hubo el 20 de septiembre un rescate. ¿Qué significa rescate? Rescate no es ni más ni menos que el Estado emisor compre, ¿sí? eh, esos títulos públicos al valor que pueda pactar, ya sea o por rescate o por licitación o por sorteo. Supónganse que aquí lo que hizo fue un rescate por sorteo. Y el rescate por sorteo es al que le toca y al valor que el Estado ofreció. El valor por el que el Estado ofreció es respecto de la tenencia que nosotros
bueno, ostentábamos, era de 1.000 títulos públicos. El Estado rescató, es decir, nos compró la mitad de los títulos públicos que teníamos y nos pagó 9.000 unidades monetarias por ellos. Ese es el valor. ¿Y qué pasa cuando el Estado se entromete, digamos, y lo que hace es alterar las condiciones de un mercado transparente? Bueno, la intromisión del Estado en la dinámica virtuosa de un mercado transparente, en donde los precios cotizados se fijaban por la puja entre oferta y demanda del título valor, en donde ninguna de las partes estaba condicionando a la otra. Bueno, se ve finalmente alterada por la intromisión del Estado emisor y decir, yo, independientemente de los precios cotizados, lo voy a rescatar y el rescate es obligatorio porque al que le toca y le voy a pagar los que les ofrezco pagar. ¿M? Entonces, es de esperar que si bien se trata de un instrumento financiero que tiene un precio cotizado en un mercado activo y que por ende cuando lo venda es de esperar que por la venta no obtenga un resultado distinto de cero, sino que el resultado lo reconozca por la tenencia y por la evolución en el precio específico del activo financiero. Bueno, en este caso, al alterar esas condiciones de transparencia del mercado, el Estado emisor eh, puede llegar a originar que yo, por la venta en estos términos de un rescate obligatorio del Estado emisor, yo tenga que reconocer un resultado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se los estoy aclarando? Porque hasta acá, cuando trabajamos los modelos, nos siempre dijimos que cuando se vende un bien que muestra eh, transparencia a su mercado, que no demande esfuerzo su venta, que tenga un precio cotizado en un mercado activo, normalmente yo voy a reconocer en un modelo de valores corrientes un resultado por la evolución en su precio específico, pero es muy difícil que yo reconozca un resultado por la operación de venta. Es decir, cuando cotejo el valor de ventas con el de costo, normalmente me va a dar cero la diferencia entre ellos, porque el costo yo lo reestimo en función de las condiciones de mercado y digo que lo tengo que medir a un valor corriente de salida del momento de la venta, y entonces normalmente el valor corriente de salida al momento de la venta es equivalente al valor de venta, y entonces no hay un resultado bruto sobre ventas distinto de cero. Tiende normalmente a ser cero. ¿Y eso por qué? Porque como no hay esfuerzo de venta, yo no obtengo un resultado por la venta. Lo que sí obtengo es un resultado por la tenencia, en tanto haya una variación en su precio específico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que altera esta intromisión del Estado que dice, bueno, ahora tienen, en el caso nuestro, que tenemos 1.000 títulos públicos, la mitad véndamelo a 9.000. Punto. Y esos 9.000 no son el fiel reflejo de lo que es su precio cotizado, ¿correcto? Entonces, es un valor. Entonces es muy probable que yo ahí, independientemente de las características del mercado, del activo, nuestros propósitos, nuestra intención y bla, 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 yo tenga que reconocer un resultado del rescate. Entonces, lo que hago es, al momento del rescate, anotar todos los datos del rescate, anotar la renta devengada puntualmente por la nueva tenencia, por la tenencia de títulos hasta allí y por la nueva tenencia de títulos de ahí en adelante. Yo ahora tengo la mitad de los títulos que va a devengar la mitad de la renta que devengaba mi versión original, por supuesto.
Y bueno, y por supuesto algo que olvidé aclararles hoy es que cuando anoto la fecha de cierre de ejercicio, tengo que apuntar también los datos que da el enunciado respecto de los valores de cotización, el valor de los gastos de adquisición y o de venta, ¿sí? Em, Esta línea de tiempo es recontra importante. Yo no tengo que ponerme a registrar nada sin antes trabajar esta línea de tiempo, ¿sí? Es muy, 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 muy importante. Muy importante. ¿De acuerdo? Em, Ahora lo que voy a hacer es compartirles a ustedes la solución para que la vayamos analizando un poquito juntos. Si tienen dudas, por supuesto, chiflen, ¿eh? Sería bueno que lo hagan. Em, ¿Qué hacemos entonces? Bueno, sabemos que los títulos públicos que compramos son 1000 que tienen un valor de 18.360 de valor digamos, lo que pagamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía el enunciado que pagamos con un cheque cargo Banco Nación? Bueno, ¿por qué pagamos 18.360? Porque pagamos 1000 títulos a 18 pesos, ¿sí? Y porque pagamos los gastos de adquisición, que son 360 pesos, que sería el 2% del valor de cotización por la cantidad de títulos públicos. Entonces le decimos, bueno, ese 2% representa de momento un gasto, pero tenemos que analizar un poquito. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la RT 54? Que nosotros tenemos que incorporar la inversión en títulos públicos digamos, al criterio respetando el criterio de medición que decidamos tomar para una medición posterior de este tipo de inversiones. Entonces nosotros como entidad decimos, bueno, vamos a medir las inversiones financieras en títulos públicos con cotización a su valor razonable. Macanudísimo. Como este es la definición, vamos a medir inicialmente también a valor razonable. ¿Y a qué llamamos valor razonable? Llamamos valor razonable al que surge de multiplicar la cantidad de títulos por su cotización y a esa cotización restarle lo que representa, y ya trabajamos en la línea de tiempo, como cupón corrido. Es decir, toda la renta que devengó el título hasta el momento de la compra y que el Estado emisor no pagó y que para mí va a representar invariablemente un derecho a ejercer contra el Estado emisor, porque al tenedor del título es a quien le pagan la renta. ¿Mm? No es que el Estado emisor le paga la renta al tenedor al que ostente la tenencia coincidente con el periodo de devengamiento. Eso no ocurre. Al tenedor del título, al que presenta, parodiando un poquito esto, al que se presenta en ventanilla con el título, a él le pagan la renta. Toda la renta que devengó hasta ahí y que el Estado es capaz de honrar. Fantástico. Entonces, ¿qué pasa con ese cupón corrido? ¿Por qué hace falta segregarlo? Bueno, porque toda esta renta que devengó hasta ahí y que yo obviamente la estoy comprando, ¿y por qué decimos que la estoy comprando? Porque a medida que la renta se va devengando, se va incorporando al valor de cotización. Nadie de los tenedores va a resignar el cobro de una renta. Entonces, esa renta, a medida que ustedes van viendo cómo evoluciona la cotización, bueno, pues esa renta va alimentando el valor de cotización y va incrementándolo. Entonces uno dice,
la puja entre oferta y la demanda tiene o no tiene en cuenta la renta que el título público va devengando. Claro que la tiene en cuenta. Entonces, nosotros sabemos que el valor razonable sería el valor de cotización por la cantidad de títulos públicos y le restamos el cupón corrido porque vamos a decidir exponerlo en un rubro distinto. ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho de cobro del cupón corrido no va a permitir obtener una renta ni explícita ni implícita adicional a lo que el activo financiero es capaz de ofrecernos. Entonces, ¿siempre es así? Yo diría que no siempre es así, porque si yo, por ejemplo, estuviera invirtiendo en un título público en moneda extranjera, que también devenga una renta en moneda extranjera, bueno, pues para mí esa renta devengada en moneda extranjera que todavía tengo derecho a cobrar, también me va a ofrecer la posibilidad de un beneficio implícito, como puede ser el de la evolución de la moneda respecto de la moneda de conversión. Entonces, yo la verdad es que si este título fuese emitido en dólares, por ejemplo, yo no segregaría el cupón corrido como un activo, como una inversión financiera, como una porción de la inversión financiera que debo restarla, sino como una porción de la inversión financiera que estoy haciendo. Y efectivamente, si yo pagué 18.000, para mí el activo financiero puede ser 18.000 medido porque no tengo por qué segregar el costo, el cupón corrido, puesto que también esa renta que representa el derecho a cobrar una cierta cantidad de unidades de moneda extranjera, que me puede ofrecer un beneficio adicional por la evolución de la moneda extranjera respecto de la moneda local o la moneda de cuenta, bueno, puede o es un activo que está cumpliendo con las características de las inversiones financieras. ¿Me comprenden? En este caso, el título público fue emitido en la moneda local y la renta que devengó no va a permitirme obtener ningún otro tipo de beneficio adicional. Entonces lo puedo estar segregando y exponiendo en otro rubro del activo. Igual, un poquito más adelante, cuando terminemos el rubro, vamos a analizar ciertas dispensas que por ahí, siendo entidad pequeña, mediana o una entidad llamada de las del resto de entidades, podemos o tal vez no podemos hacer, ¿sí? Pero para no crear ningún tipo de, de problemas que se nos mezclen un poco las cosas. Entonces, de momento, estudiémoslo así. Yo cómo lo reconozco inicialmente en función de cómo lo vaya a medir en un momento posterior. ¿Cómo lo vamos a medir en un momento posterior? A valor razonable. Macanudísimo. Entonces, reconozcámoslo inicialmente a valor razonable. ¿Cómo sería la medida de valor razonable en este caso? La cantidad de títulos públicos por la cotización menos el cupón corrido, porque el cupón corrido lo muestro aparte, y los costos de transacción los voy a imputar a resultados. Entonces yo tengo tres cuentas: títulos públicos por 17.533, cupón corrido por 467, que eran esos 4 meses y 2/3 de mes que devengaron antes de la compra, ¿sí? Y los gastos de compra, que los voy a reconocer directamente como un resultado negativo al 2% de 18.000, contra la cuenta corriente del Banco Nación. Después, ¿qué más va pasando? Que el 28 de febrero, cuando termina el primer mes de la inversión, reconocemos el devengamiento de 1/3 de renta, que sería sobre 1.000 títulos públicos,
sobre 1.000 títulos públicos que tienen un valor nominal de 10, es decir, 10.000 unidades monetarias de valor nominal, el 1% daría 100 y sería un tercio de mes. Un tercio de 100 serían 33 y esta sería la renta que ya la denominamos distinta. Fíjense que acá debitamos renta a títulos públicos a cobrar porque es una cuenta patrimonial del activo, del rubro otros créditos. Reitero, después vemos si esto es verdad. De momento vamos a creer que sí. Entonces decimos, bueno, renta a títulos públicos a cobrar por 33 a renta títulos públicos obtenida, ¿sí? Bueno, esta renta a títulos públicos obtenida es una cuenta de resultado positivo que nosotros no la encontramos respecto de los 467 que reconocimos como cupón corrido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en los libros de quién va a estar reconocido como un resultado positivo. ¿Qué se les ocurre? ¿En los libros de quién? A ver si están despiertos y están escuchando. ¿Para quién o quiénes esos 467 habrá significado un resultado positivo? Dice Nadine que es para el dueño anterior. Exactamente. Él o los tenedores anteriores habrán sido los que reconocieron en sus libros el resultado positivo, ¿sí?, de la renta obtenida del título público. Para nosotros, cuando lo compramos, representa un cupón corrido y sí representa una renta obtenida, la renta que corresponde a lo que devengó entre el momento de la compra y el momento de la registración, que normalmente lo hacemos al fin de cada mes. Después, bueno, tenemos el reconocimiento de la renta de títulos públicos obtenida en el mes de octubre, perdón, en el mes de marzo, y al 31 de marzo, justamente el 31 de marzo, eh, el Estado emisor paga toda la renta a todos los tenedores de los títulos. Nosotros teníamos 1.000 títulos públicos, tenemos 1.000 títulos públicos, y cuando nos presentamos en la ventanilla, por parodiar un poco esto, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuánto tenemos derecho a cobrar? Todo lo que había devengado antes de la compra y que lo reconocimos como cupón corrido, y toda la renta de títulos públicos a cobrar, que es la que devengó durante la tenencia nuestra. Esto significa ni más ni menos que 600 unidades monetarias. 467 como cupón corrido y 133 como renta de títulos públicos a cobrar. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué más tenemos? Al 30 de abril, al 31 de mayo, al 30 de junio, al 31 de julio, todos esos meses hacemos el mismo asiento, que es renta a títulos públicos a cobrar a renta a títulos públicos obtenidas, ¿sí? Esta registración de todo junto en un mes al 31 de julio es posible hacerla. También digamos, lo que recomendaría hacer es que al fin de cada mes hagan renta a títulos públicos a cobrar a renta a títulos públicos obtenidas por 100, ¿sí? Y copien y peguen 4 veces ese mismo, ¿sí? Tengan 4 veces ese asiento. ¿Qué más pasa el 20 de agosto? El 20 de agosto es una fecha clave, porque el 20 de agosto justo se produce, conforme nuestro enunciado y nuestra línea de tiempo, un hito importante en la inversión financiera que acabamos de hacer. En ese momento el Estado emisor dice, por sorteo,
La mitad de los títulos que usted tenga me las tiene que vender a 9.000 unidades monetarias. Caramba. Ese es el dato de la triste realidad. Entonces uno dice, bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ustedes venían mes a mes devengando la renta. Fantástico. Al 30 de abril, al 31 de mayo, al 30 de junio, al 31 de julio. ¿Van a esperar al 31 de agosto a hacerlo? No. Lo recomendable es que cuando se trata de este tipo de activos, que normalmente se miden a un valor corriente de salida, lo mejor es, en el marco de un modelo de valores corrientes, remedir lo que nosotros tenemos antes eh, de proceder a vender, ¿sí? O a afrontar el valor de rescate. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de saber cuál es el resultado que aportó la inversión financiera, ¿sí? ¿Y por qué razón? Por un lado, el devengamiento de la renta. 2/3 de la renta que iba a devengar esta tenencia, justamente ya devengó hasta el 20 de agosto, entonces reconozco 2/3 de 100, 67, como renta a títulos públicos obtenidos, ¿sí? Y además lo que hago es remedir todos los 500 títulos que voy a tener que entregarle al Estado emisor. Entonces yo tengo un valor de 500 títulos públicos que tienen, ¿por qué decimos 8.766,50? Porque es la mitad de 17.533, ¿sí? Entonces, ese es el valor de libros de los 500 títulos públicos que voy a entregarle al Estado emisor. ¿Y cuál es el valor razonable de 500 títulos públicos al momento de la venta? Y 500 títulos públicos al momento de la venta tenían un valor de 17,50, que era el valor de cotización al momento del rescate, y le tengo que restar toda la renta que devengaron esos 500 títulos públicos al momento del rescate, que serían 467 dividido 2, ¿sí? Porque 467 era toda la renta que tenía a cobrar por 1.000 títulos públicos. La mitad sería lo que me permite saber cuál es el valor razonable, comparable, cotejable, para comparar peras con peras, con lo que representa el valor de libros de los 500 títulos públicos, ¿sí? Yo sé que el valor de libros está neteado, el cupón corrido o la renta a cobrar. Yo sé que eso es así conceptualmente. Bueno, pues entonces el valor de mercado o valor razonable también tiene que estar construido bajo el mismo precepto. Para que sea consistente, vincular esos dos valores y determinar las diferencias. La diferencia da 250 unidades monetarias netas, ¿sí? 250 es entonces un resultado por tenencia del título público. Su valor de mercado es 250 unidades monetarias más baja para 500 de los 1.000 títulos que tengo al momento en que el Estado rescata anticipadamente 500 títulos públicos. Entonces, ¿qué hago a continuación? Ya lo tengo remedido. Registro resultado por tenencia a títulos públicos por 250 unidades monetarias. Y entonces estoy en condiciones de decir, el 20 de agosto, el Estado emisor rescata 500 títulos. ¿Cuánto me paga? 9.000. Banco francés cuenta corriente por 9.000 por el rescate de los 500 títulos públicos. ¿Y qué tengo que acreditar? Todas las cuentas vinculadas con la inversión financiera, tengo que saldarlas proporcionalmente. Como vendí la mitad de los títulos públicos, voy a cancelar la mitad de la que es el saldo de la cuenta renta títulos públicos a cobrar y la mitad de la cuenta títulos públicos.
Y de esta manera la diferencia para que se cumpla la pauta de registración de la partida doble me da que hay un resultado del rescate de 250 unidades monetarias positivo. Y la razón por la que registramos un resultado del rescate es porque cuando el Estado emisor rescata por sorteo y fija este precio, altera las condiciones de transparencia de mercado. Y el alterar las condiciones de transparencia de mercado genera que nosotros como inversores tenemos que reconocer un resultado. Bueno, la vida continúa después del rescate. Ahora nos quedamos con 500 títulos públicos, 500 títulos públicos que tienen un valor de 5.000 unidades monetarias en términos nominales, que entonces el 1% de 5.000 da 50 unidades monetarias que devengaría por un mes, pero ahora por agosto solo nos faltaba un tercio de mes, así que devengó un tercio de 50, es decir, 16,67. Y después, ¿qué más tenemos? Hasta la fecha de cierre de ejercicio, que es el 31 de diciembre, de vuelta a lo que les dije hace un ratito. En septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre van haciendo el mismo asiento, que es renta, títulos públicos a cobrar, a renta, títulos públicos obtenidas, ¿sí? Y en total son 50, 50, 50, 50, son 200 unidades monetarias, ¿sí? Esta renta de títulos públicos obtenida por 200 o por 50, 50, 50 y 50 sería la renta que devengó la tenencia remanente de títulos públicos entre el 20 de agosto, que se produce el rescate, y el 31 de diciembre, que es la fecha de cierre de ejercicio, respecto de los títulos que todavía tenemos en nuestro poder. ¿Y qué hacemos al cierre? Lo remedimos. Nuestro criterio de remedición posterior era valor razonable, pues hacemos lo mismo. Si el valor original es 8.766,50, entonces el valor razonable sería de 500 títulos públicos por 20, que es el valor de cotización, menos 450,17, que sería toda la renta que devengó hasta allí y que forma parte del valor de cotización. Y yo lo estoy exponiendo aparte, ¿no? Si no estaríamos duplicando esa porción de activo, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros registramos inicialmente a valor razonable, entendiendo que valor razonable es cotización por título, por valor, por cantidad de títulos, menos cupón corrido, renta a cobrar, bueno, después somos consistentes cuando fijamos el criterio de medición, digamos, cuando remedimos, ¿no? Y la remedición entonces sería 500 por 20 menos toda la renta a cobrar hasta allí. Y eso nos daría un resultado por tenencia de 783,33. Estos títulos públicos, esta tenencia remanente de títulos públicos incrementó su precio específico. Entonces no ganamos por venderlo, ganamos porque entre el momento en que lo compramos, recuerden que cuando remedimos la tenencia de los títulos que vendimos, remedimos solo 500 títulos públicos, ¿sí? Entonces, tenemos un valor original de 500 títulos públicos desde el momento en que lo compramos precisamente el 20 de febrero del año cero, ¿sí? Lo comparamos con un valor de mercado del momento de la foto, del momento del cierre de ejercicio, que sería el 31 de diciembre. Entre el momento de mercado de febrero y el momento de mercado de diciembre, hubo una evolución positiva en su precio específico por 783,33. Y ahí lo reconocemos entonces como un resultado por tenencia de los títulos públicos de 783,33. ¿Sí?
Después, ¿qué más tenemos? Tenemos simplemente que hacer mm, la registración y la mayorización, y después de mayorizar, la exposición. Entonces nosotros tenemos un activo al 31 de diciembre del año cero, un activo corriente, inversiones financieras, títulos públicos por 9.549,83, y en otros créditos, renta de títulos públicos a cobrar por 450,17. Y de esta manera, ¿sí? De esta manera logramos entender qué pasó, eh, poniendo todos los datos del enunciado en una línea de tiempo, poniendo todos los datos importantes para ir más allá del momento fundacional de la compra y que tiene que ver con todo lo que yo tengo que registrar relacionado con el título público. Relacionado con la inversión, para que repasemos, ¿qué datos son relevantes? ¿Cuál es la renta que devengó hasta el momento de la compra y que el Estado emisor no había pagado? ¿Cuáles son los momentos de pago de renta? ¿Cuál es el valor nominal de la tenencia? ¿Cuál es el rendimiento expresado en una tasa del tanto por ciento que tengo que considerar, que aplicar al valor nominal de la tenencia para saber cuál es el monto de la renta que va a ir devengando mes a mes? Anotarlo en la línea de tiempo para tener ese dato. ¿Cuáles son los momentos de pago efectivo de renta que el Estado haya cumplido o el momento en que el Estado debió haber cumplido y no cumplió? Entonces, fíjense que acá resaltado en verde dice se cobra la renta, acá resaltado en rojo no se cobra la renta devengada, ¿no? Son hitos importantes para poder destacar. Por supuesto, la fecha de cierre de ejercicio, con todos los datos propios o necesarios para trabajar la inversión financiera al cierre de ejercicio. Y después también cualquier otro hito que se pudo haber dado, una nueva compra, alguna venta en el mercado de los títulos públicos, o bien, como tienen acá en naranja, la propia decisión del Estado emisor de rescatar por sorteo una determinada cantidad, que a nosotros nos tocó la mitad, al valor que el Estado propuso. Entonces, este es un dato relevante, es un dato que nos cambia la cantidad, o digamos, los montos de renta que se van a devengar a partir de allí. Y bueno, y eso es un poco todo lo que me tengo que preocupar por volcar. Como desde el punto de vista registral no es un gran, digamos, no es desafiante la resolución de estos casos. Lo que sí es desafiante es que seamos prolijos y que volquemos a una línea de tiempo de verdad todos los datos relevantes para su registración. Después registrarlo es muy fácil, pero lo más difícil que pueda tener un caso de estos es que hagamos bien las cuentas, que sepamos que esa tasa mensual o diaria o anual tenemos que aplicarla al valor nominal de los títulos y anotar cuánto es la renta que se va devengando mes a mes, y en general ser prolijos con que en esta línea de tiempo no falte ningún dato, ¿sí? Ningún dato. Si en lugar del rescate de los 500 títulos, lo que hubiese pasado es que vendíamos la mitad de los títulos que teníamos, allí el tratamiento de la venta sería distinto porque remediríamos la tenencia de 500 títulos, lo venderíamos, ¿sí? Voy de vuelta al Excel. eh, este, y fíjense, lo venderíamos al valor que tenía en el mercado. El valor de 500 títulos públicos, según la cotización a esa fecha, hubiese sido de
8.516,50, ¿sí? Ese era el valor que tenía. Si el Estado lo hubiese, digamos, si el Estado hubiese amortizado el título, hubiese pagado, digamos, el capital que correspondía a esos 500 títulos. El Estado dijo, no, yo los quiero rescatar. Por ende, es lo mismo que venderlos. Eso no sería amortización, sería definitivamente una compraventa, ¿sí? Nada más que el sujeto que la está comprando es el propio Estado emisor y lo está comprando pagando un X monto, ¿sí? Que es por todo concepto, amortización de capital y pago de renta. Y dice, yo les pago 9.000. Pero supónganse que en ese momento del 20 de agosto no se trataba de una venta al Estado emisor de esta manera, sino una venta en el mercado. Y según la cotización hubiese sido 8.516,50. Bueno, fantástico. Si ese era el valor razonable, em, ustedes seguramente lo iban a vender a 8.516,50. Por ende, no tenían resultado por la venta de los 500 títulos. Si ustedes anotaban ventas, 8.516,50 menos el costo de venta de los títulos, hubiesen tenido también un valor de 8.516,50. Entonces, el resultado bruto sobre ventas hubiese sido cero. Y eso está bien, porque cuando ustedes venden al precio cotizado en un mercado activo, el resultado bruto sobre ventas tiende a cero, porque no hay esfuerzo de ventas. Cuando el Estado alteró las condiciones de transparencia del mercado, pagando un precio distinto de su valor de cotización y demás, bueno, eso origina que en los libros de la sociedad inversora, bueno, se reconozca un resultado del rescate. ¿Comprenden? Esto es lo esencial que por ahí me gusta resaltar y rescatar de este caso. ¿Hasta acá vamos bien? Me encantaría saber si lo van entendiendo, por supuesto, después lo voy a subir al canal y ahí lo van a poder volver a ver. Eh, seguramente vamos a tener que revisar en algún momento un poquito rápido esto, pero bueno, sepan que nosotros tenemos asignada una cantidad de clases al tratamiento del rubro de inversiones financieras que nos permite trabajar en una clase inversiones financieras en títulos públicos, en otra clase inversiones financieras en acciones con cotización, en otra clase inversiones financieras en depósitos a plazo fijo, un poco en moneda local, un poco en moneda extranjera, alguna clase de revisión general, pero no muchas más. Entonces, bueno, cobra importancia que estemos bien activos y presentes en todo esto, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Nada por ahora? ¿No? Bueno, entonces, si ustedes, chicos, quieren agregar algo, María, Sebastián. Lo único que agregaría es para que tengan en cuenta es que en este ejercicio se hace un rescate, pero si no, eventualmente lo otro que puede suceder es que la salida del patrimonio sea por la venta de los títulos, ¿no es cierto? Y en ese caso igualmente tendríamos que hacer primero la evaluación y después registrar la venta, por lo mismo que les había aclarado Gabriel, de que tienen que quedar medidos en el patrimonio previo a la venta al valor corriente. Así, la salida del patrimonio por esta acción de la venta no genera un resultado por venta, sino un resultado por tenencia. Nada más como para tenerlo en cuenta, hay otros ejercicios en la guía que ya los vamos a hacer, pero para que quede claro el ejercicio de hoy, digamos, que el tema del rescate es una de las opciones de salida del patrimonio que no siempre ocurre.
Perfecto. Bueno, muy bien. Se quedaron mudos. No hay ningún tipo de comentario. Bueno, si no hay ningún tipo de Se comentario. entendió todo, Gabriel, por eso estamos. Impresionante. Y O saben, nada, o todo o claro, nada. Sí. y justamente creo que hablé en chino básico hoy. Paso, dice Antonella. Paso, sí. Recalculando, dice Y Emiliano. Emiliano está recalculando. Bueno, Bueno, algunos por ahí los vamos a tener que mandar a que busquen, a que googleen qué es un título público, sí, qué por tipos de supuesto. título público hay, porque bueno, por ahí es un tema que no es Claro. algo que uno vea todos los días, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, entonces les ofrecemos esto. La clase va a estar subida al canal. Ustedes, en la medida que estén suscritos al canal, ustedes van a recibir una novedad cada vez que se sube un video como una suerte de estreno. Entonces ustedes van a recibir el video y pueden ver la clase de nuevo. La pueden ver en 1, en 1.25, en 1.50, como quieran, para que no tengan que estar de vuelta 1 hora y media, dos. Pero es importante que rebobinen, por decirlo de un modo antiguo, toda vez que les parezca que no entendieron, hasta que entiendan o no. Y cuando el resultado sea que no lo entienden, independientemente de poder verlo muchas veces, nos lo preguntan. Para eso está el foro de consultas en el aula virtual, ¿sí? Que no están para nada activos y eso es importante que lo tengan como un canal disponible, que nosotros enseguida les vamos a responder y no dejen para cuando estemos cerca del parcial y tengan que rebobinar un poco todo y decir, bueno, voy a ponerme a ver de qué se trataba cuando hablábamos de inversiones financieras, ¿no? Si lo llevan al día, lo van comprendiendo, el esfuerzo cuando llegue el momento del parcial va a ser mucho mucho menor, ¿eh? Bueno, gracias a cada uno de los que se conectaron. Gracias especiales a todos los que algo han aportado en el chat. Y bueno, gracias a María, como siempre, y a Sebastián. Y les mando un abrazo a cada uno. Será hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana, nos Chao, chao, vemos. gracias.